Ella es una fracasada. Es como un mueble viejo y anticuado que nadie quiere. Las palabras de Beatriz cortaron el aire como cuchillos afilados, y yo, Hortensia, me quedé paralizada en mi silla mientras todos los invitados de la boda de mi hijo Valentín se echaban a reír. El vestido color champán que había elegido con tanto cuidado se sintió de repente como un disfraz ridículo, y mis manos temblaron sobre el ramo de flores que había llevado para felicitar a los novios. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Mi nieto Ezequiel, de apenas 10 años, se levantó de su mesa, caminó hasta el escenario con pasos firmes que resonaban en el salón silencioso, tomó el micrófono y dijo con voz clara: «Yo sé algo sobre la novia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Recuerdo que en ese momento, mi mente voló hacia atrás, hacia esos días dorados cuando Valentín era pequeño y yo era todo su mundo. Solía dormir en mi pecho con sus deditos como pétalos de rosa, y su respiración tibia me calmaba después de esas noches largas trabajando en la fábrica de costura. El aroma a talco de bebé aún vive en mi memoria, mezclado con el sonido de su risa cristalina cuando le hacía cosquillas en la barriga. Por las mañanas, él corría hacia mi cama con sus pies descalzos golpeando el suelo de madera, gritando «mamá, mamá», con esa alegría pura que solo tienen los niños. Me abrazaba con sus bracitos regordetes y me susurraba al oído: «Eres la mejor mamá del mundo entero». Esas palabras eran mi combustible, mi razón de levantarme cada día a las 5 de la mañana para preparar el desayuno antes de irme a trabajar. Éramos solo él y yo contra el mundo. Su padre nos había abandonado cuando tenía apenas 2 años, dejándome con una montaña de deudas y un corazón roto. Pero yo tenía a Valentín, y él me tenía a mí. Juntos construimos nuestro pequeño refugio en esa casita de 2 cuartos que alquilaba en el barrio San José. Las paredes estaban llenas de sus dibujos. Casas con chimeneas humeantes, familias de palitos tomadas de la mano, y siempre, siempre, una mujer y un niño sonriendo bajo un sol radiante. Los domingos íbamos al parque, y él corría hacia los columpios mientras yo lo seguía con la mirada, memorizando cada detalle de su felicidad. Su cabello castaño brillaba bajo el sol, y sus mejillas se sonrojaban con el ejercicio. Me sentaba en la banca de hierro forjado, sintiendo el metal frío contra mi espalda, mientras él me gritaba: «Mira, mamá, qué alto llego». Y yo aplaudía como si fuera la cosa más extraordinaria del mundo. Por las noches, después de la cena, nos acurrucábamos en el sofá desgastado a leer cuentos. Su cabecita se recostaba en mi hombro, y yo sentía el peso suave de su confianza absoluta. Leía con voces diferentes para cada personaje, y él se reía hasta que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Otra vez, mamá, otra vez», me pedía, y yo nunca podía negarme. Trabajé 3 empleos para que nunca le faltara nada. Por las mañanas en la fábrica, por las tardes limpiando oficinas, y por las noches cosiendo vestidos de novia desde casa. Mis dedos se llenaron de pinchazos, mis ojos se cansaron bajo la luz amarillenta de la lámpara, pero cada peso que ganaba era para él, para su futuro, para sus sueños. Cuando cumplió 10 años, el mismo age que tiene ahora Ezequiel, le regalé una bicicleta roja que había estado pagando a plazos durante 6 meses. La cara de asombro y gratitud que puso ese día quedó grabada en mi retina como una fotografía perfecta. Me abrazó tan fuerte que sentí que mis costillas crujían, y susurró: «Te amo, mamá. Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Esas palabras resonaron en mi corazón durante años, sosteniéndome en los momentos más difíciles. Cuando se enfermó de neumonía y pasé noches enteras velando su sueño, cuando los otros niños se burlaban de sus zapatos remendados, cuando yo misma dudaba si estaba siendo suficiente para él. Siempre recordaba esa promesa: «Voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Pero aquí estoy ahora, sentada en esta silla incómoda, con el corazón hecho pedazos mientras mi propio hijo permite que su esposa me humille delante de toda su familia y amigos. Las carcajadas de los invitados aún resuenan en mis oídos, y me pregunto cuándo exactamente se rompió esa promesa, cuando mi niño amoroso se convirtió en un hombre que mira hacia otro lado mientras me destrozan. La transformación había sido gradual, casi imperceptible. Primero fueron las llamadas menos frecuentes, luego las visitas más cortas, después las excusas para no venir a almorzar los domingos. Beatriz había llegado a su vida como una tormenta vestida de seda, con su sonrisa perfecta y sus uñas siempre impecables, reclamando territorio en el corazón de mi hijo hasta que ya no quedó espacio para mí. Al principio, cuando Valentín me presentó a Beatriz hace 5 años, traté de darle una oportunidad. Era una mujer hermosa, elegante,
con esa manera de hablar refinada que me hacía sentir pequeña. Llegó a mi casa con un vestido color esmeralda que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses, y me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres la famosa Hortensia», me dijo mientras examinaba mi sala con una mirada que registraba cada detalle. El sofá remendado, las cortinas descoloridas, la televisión antigua que había comprado de segunda mano. «Valentín me ha contado mucho sobre ti». Pero la forma en que lo dijo me hizo sentir como si cada historia hubiera sido una queja, no un recuerdo cariñoso. Esa primera cena fue un desastre silencioso. Yo había cocinado mi mejor guiso, el que a Valentín le encantaba desde niño, pero ella apenas probó 2 bocados antes de apartar el plato. «Lo siento, tengo el estómago sensible», murmuró, aunque vi cómo sus ojos se encontraron con los de Valentín en una mirada cómplice que me excluyó por completo. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Valentín comenzó a cancelar nuestros almuerzos dominicales. «Beatriz no se siente bien», decía, «o tenemos planes con sus padres». Siempre había una excusa, siempre había algo más importante que pasar tiempo conmigo. Los meses se convirtieron en años, y yo me encontré esperando llamadas que llegaban cada vez más tarde, visitas que duraban cada vez menos. Cuando se casaron por civil, no me invitaron. «Fue algo muy íntimo», me explicó Valentín por teléfono, con una voz que sonaba hueca y distante. «Solo nosotros 2 y los testigos». Pero después me enteré por una vecina que habían hecho una pequeña celebración en casa de los padres de Beatriz. Yo no estaba en la lista de invitados de mi propio hijo. Fue entonces cuando comenzaron las humillaciones más sutiles. Cuando finalmente me invitaron a su nueva casa, Beatriz me recibió con una sonrisa forzada y me hizo sentar en una silla incómoda mientras ella y Valentín se acomodaban en el sofá principal. «Hortensia, querida», me dijo con esa voz melosa que había aprendido a odiar, «esperamos que te sientas como en casa, pero tenemos algunas reglas pequeñitas». Las reglas eran humillantes. No podía usar el baño principal, solo el de servicio. No podía sentarme en ciertos muebles porque eran delicados. No podía tocar nada sin permiso. Y sobre todo, no podía hablar de los viejos tiempos porque a Beatriz no le interesaban esas historias aburridas del pasado. Poco a poco, me fueron quitando pedazos de mi dignidad. Primero me pidieron que contribuyera con algo para los gastos de la casa cuando venía a visitarlos. «Es solo justo», decía Beatriz, «todos debemos poner de nuestra parte». Ese algo se convirtió en una suma cada vez mayor, hasta que prácticamente estaba pagando por el privilegio de ver a mi hijo. Luego llegó la pensión. Cuando cumplí los 65 años y comencé a recibir mi pequeña pensión de jubilación, de repente me convertí en una persona muy popular. Valentín me llamaba más seguido, me invitaba a almorzar, me preguntaba cómo estaba. Al principio pensé que había recordado cuánto me amaba, pero pronto me di cuenta de que lo que había recordado era cuánto necesitaba mi dinero. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su cocina reluciente, «Beatriz y yo hemos estado pensando. Tienes esa casa grande, tú sola, y nosotros estamos un poco apretados aquí. ¿Qué te parece si te vienes a vivir con nosotros? Podrías ayudarnos con algunos gastos, y nosotros te cuidaríamos». La forma en que lo dijo me hizo sentir como si me estuviera haciendo un favor, como si yo fuera una carga que ellos generosamente estaban dispuestos a cargar. Vendí mi casita, ese refugio que había construido con tanto amor y sacrificio. Cada ladrillo tenía una historia, cada rincón guardaba un recuerdo de cuando Valentín era pequeño. La pared de la cocina todavía tenía las marcas donde medía su altura cada cumpleaños. El suelo del pasillo conservaba la mancha de pintura verde de cuando jugábamos a ser artistas un domingo lluvioso. Pero lo hice por él, porque creí que finalmente íbamos a ser una familia otra vez. Me mudé a su casa con mis pocas pertenencias, y mi pensión se convirtió en su pensión. «Es lo más conveniente», explicó Beatriz, «así manejamos todo desde una sola cuenta». Firmé los papeles que me pusieron delante, confiando en que me darían lo que necesitara cuando lo necesitara. Al principio, las cosas parecían ir bien. Tenía mi propio cuarto, pequeño pero cómodo, y podía ver a Valentín todos los días. Pero gradualmente, las reglas se hicieron más estrictas. No podía ver televisión en la sala después de las 8 de la noche. No podía usar la cocina sin permiso. No podía recibir visitas sin autorización previa. Mi cuarto se convirtió en mi prisión. Pasaba horas ahí, mirando por la ventana,
recordando los días cuando tenía mi propia casa, mi propia vida, mi propia dignidad. Podía escuchar a Valentín y Beatriz riéndose en la sala, viviendo su vida perfecta con mi dinero, mientras yo me convertía en una sombra en las paredes de lo que una vez creí que sería mi hogar. Las humillaciones se intensificaron cuando nació Ezequiel. De repente, yo era demasiado vieja, demasiado torpe, demasiado anticuada para cuidar a mi propio nieto. No queremos que se acostumbre a tus métodos anticuados, me decía Beatriz cada vez que yo intentaba cargar al bebé. Nosotros tenemos nuestro propio sistema. Pero Ezequiel y yo encontramos nuestros momentos. Cuando sus padres salían, cuando nadie estaba mirando, él corría hacia mí con esa misma alegría que había tenido su padre. Se acurrucaba en mi regazo mientras le contaba los mismos cuentos que le había contado a Valentín, y sus ojitos brillaban con la misma curiosidad y amor. Abuela, me susurraba al oído, ¿por qué mamá siempre está enojada contigo? Y yo no sabía qué responder, porque ¿cómo le explicas a un niño que a veces los adultos pierden la capacidad de amar sin condiciones? Ezequiel se convirtió en mi única luz en esa casa que se volvía más fría cada día. Tenía esa sabiduría especial que solo poseen los niños, esa capacidad de ver a través de las mentiras y las sonrisas falsas. A los 5 años, ya sabía que algo no estaba bien. A los 7, comenzó a hacerme preguntas que me rompían el corazón. Y a los 10, había desarrollado una lealtad feroz hacia mí que me llenaba de amor y terror a partes iguales. Abuela, me dijo una tarde mientras hacíamos galletas a escondidas en la cocina, ¿por qué papá ya no te abraza como antes? Sus manitas estaban cubiertas de harina, y tenía una mancha de chocolate en la mejilla que me daban ganas de besar. Yo vi una foto tuya con él cuando era pequeño, y se veían muy felices. Le había mostrado esa fotografía en secreto, una imagen descolorida donde Valentín, de 8 años, me abrazaba después de su primera comunión. Los dos sonreíamos con esa felicidad pura que solo existe cuando no hay máscaras, cuando no hay terceros manipulando los sentimientos. Las cosas cambian, mi amor, le dije, acariciando su cabello castaño. Pero mi amor por ti nunca cambiará. Ezequiel era mi confidente silencioso. Sabía cuando yo había llorado, porque aparecía en mi cuarto con un dibujo que había hecho especialmente para mí, o con una flor que había arrancado del jardín. Para que te sientas mejor, abuela, me decía, y yo fingía que esos pequeños gestos no me hacían llorar aún más. Pero también sabía cosas que un niño no debería saber. Había desarrollado esa habilidad de moverse sigilosamente por la casa, de escuchar conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Una noche, después de que Beatriz me había gritado por usar su champú caro sin permiso, Ezequiel se acercó a mi cama y me susurró, «Abuela, escuché a mamá hablando por teléfono. Dice cosas feas sobre ti». «¿Qué tipo de cosas, mi amor?», le pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. «Dice que eres una carga, que ojalá te fueras a un hogar de ancianos. Y dice otras cosas». Su vocecita se quebró, y supe que había escuchado palabras que ningún niño debería repetir. Pero yo le dije que no era cierto, que tú eres la mejor abuela del mundo. Mi corazón se llenó de orgullo y dolor al mismo tiempo. Ezequiel había defendido mi honor con la valentía de un guerrero, pero también había tenido que enfrentar la crueldad de su propia madre. «No tienes que pelear mis batallas, mi amor», le dije, abrazándolo fuerte. «Solo tienes que ser el niño maravilloso que eres». Pero él no me escuchó. Ezequiel tenía la misma determinación que había tenido su padre cuando era pequeño, esa necesidad de proteger a las personas que amaba. Comenzó a hacer pequeños actos de rebeldía. Cuando Beatriz me hablaba mal, él la interrumpía con preguntas inocentes que desviaban su atención. Cuando me quitaban mi lugar en la mesa, él insistía en sentarse conmigo en la cocina. Cuando me prohibían usar ciertos espacios de la casa, él me llevaba de la mano diciéndole a su madre que necesitaba que yo lo ayudara con la tarea. La situación se volvió insostenible cuando cumplí 68 años. Esperaba que al menos recordaran mi cumpleaños, que tal vez Valentín me diera un abrazo o me dijera que me amaba. Pero la fecha pasó sin mencionarse. Beatriz estaba ocupada organizando una cena para sus amigas, y Valentín tenía trabajo importante que no podía dejar. Solo Ezequiel recordó. Apareció en mi cuarto esa noche con una tarjeta que había hecho con sus propias manos. Era un dibujo de nosotros dos, tomados de la mano bajo un arco iris, con las palabras «Feliz cumpleaños, abuela. Te amo mucho» escritas con su caligrafía todavía infantil.
También había guardado dinero de su mesada durante semanas para comprarme un pequeño frasco de perfume en la tienda de la esquina. ¿Cómo supiste que era mi cumpleaños?, le pregunté, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Porque yo sí te escucho cuando hablas, me respondió con esa seriedad que a veces me recordaba tanto a su padre. Y porque las personas importantes merecen que la celebren. Esa noche, mientras él dormía acurrucado a mi lado porque había insistido en quedarse a acompañarme, tomé una decisión que había estado evitando durante meses. No podía seguir viviendo así, permitiendo que mi dignidad fuera pisoteada día tras día. No podía seguir siendo un fantasma en la casa que mi dinero ayudaba a mantener. Al día siguiente, mientras Beatriz estaba en el salón de belleza y Valentín en el trabajo, llamé a Ángela, mi antigua compañera de la fábrica. No habíamos hablado en años, pero siempre había sido una mujer de buen corazón, y esperaba que el tiempo no hubiera cambiado eso. Hortensia, me dijo con esa voz cálida que recordaba, qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás, querida? Había tanta genuina alegría en su voz que casi me echó a llorar ahí mismo. Ángela, le dije, respirando profundo, necesito contarte algo. Necesito ayuda. No fue fácil explicarle todo. Las palabras se me atoraban en la garganta, y varias veces tuve que parar para recomponerme. Pero Ángela escuchó cada palabra sin juzgar, sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen las verdaderas amigas. Ay, Hortensia, me dijo cuando terminé, ¿por qué no me llamaste antes? Nadie merece vivir así, especialmente tú, que diste toda tu vida por ese hijo. Pensé que las cosas iban a mejorar, le confesé. Pensé que si era paciente, si no causaba problemas, tal vez recordarían cuánto me amaban. Mi querida, me dijo con una firmeza que no recordaba en ella, el amor no se mendiga. Se da libremente o no se da. Y lo que te están haciendo no es amor, es abuso. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Abuso. Nunca había pensado en mi situación usando esa palabra, pero al escucharla, supe que era exactamente lo que estaba viviendo. Abuso emocional, abuso financiero, abuso de la confianza de una madre que había dado todo por su hijo. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, sintiéndome más vulnerable de lo que me había sentido en años. Primero, me dijo, tienes que entender que mereces más que esto. Segundo, tienes que decidir si quieres quedarte y pelear, o si quieres irte y empezar de nuevo. Y tercero, tienes que saber que no estás sola. Yo estoy aquí para ti, pase lo que pase. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en años, no me sentí completamente sola. Había alguien en mi esquina, alguien que me recordaba que tenía valor, que merecía respeto, que merecía amor. Ángela vino a verme 3 días después. La esperé en la esquina de la casa, como 2 conspiradores planeando una revolución silenciosa. Cuando la vi caminar hacia mí, con su cabello gris recogido en un moño elegante y esa sonrisa que siempre había iluminado los días más oscuros en la fábrica, sentí que una parte de mi alma despertaba después de años de estar dormida. Hortensia, me dijo abrazándome fuerte, te ves muy delgada. Están cuidándote bien. Su abrazo olía a canela y a los perfumes baratos que solíamos usar cuando éramos jóvenes, y por un momento me transporté a esos días cuando compartíamos nuestros sueños durante los descansos del trabajo. Estoy bien, mentí, pero ella me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado en la vida como para creer mentiras piadosas. No me mientas, me dijo suavemente. Somos demasiado viejas para eso. Tenía razón. Nos sentamos en el pequeño café de la esquina, el mismo donde solíamos ir después del trabajo los viernes, cuando el mundo era más joven y nosotras también. Le conté todo. Cada humillación, cada momento en que me habían hecho sentir invisible, cada vez que mi propio hijo había mirado hacia otro lado mientras su esposa me destrozaba con palabras afiladas. Ángela escuchó sorbiendo su café lentamente, asintiendo en los momentos correctos, apretando mi mano cuando las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije finalmente. No es que me traten mal. Es que Valentín lo permite. Mi niño, al que crié con tanto amor, al que dediqué mi vida entera, ahora me ve como un estorbo. Hortensia, me dijo Ángela, inclinándose hacia mí, ¿te acuerdas de lo que solíamos decir en la fábrica cuando las máquinas se descomponían? Que no se arreglaban solas, respondí, recordando esas tardes interminables reparando equipos antiguos. Exacto.
Los problemas no se arreglan solos. Y las personas que nos lastiman no van a dejar de hacerlo por arte de magia. Su voz tenía esa determinación que recordaba de cuando organizaba a las trabajadoras para exigir mejores condiciones. Tienes que tomar una decisión, querida. ¿Vas a quedarte esperando a que cambien, o vas a cambiar tú la situación? Esa pregunta me persiguió durante días. Merezco más que esto, me repetía en silencio mientras fregaba los platos que ensuciaban y que yo tenía que lavar. No necesito permiso para empezar de nuevo, pensaba mientras doblaba su ropa y organizaba sus espacios. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme, me decía mientras contaba el dinero de mi pensión que desaparecía en sus gastos sin que yo viera un centavo de vuelta. Fue Ezequiel quien me dio la fuerza final para actuar. Una tarde, mientras hacía la tarea en la mesa de la cocina, me miró con esos ojos grandes y serios que me recordaban tanto a su padre cuando era pequeño. «Abuela», me dijo, «¿por qué siempre estás triste?» «No estoy triste, mi amor», le mentí, pero él negó con la cabeza. «Sí estás. Te veo por las noches. Lloras cuando crees que nadie te escucha». Su observación me dejó sin palabras. «Y mamá siempre está enojada contigo, y papá nunca te defiende. Eso no está bien». «Las cosas de adultos son complicadas», le dije, sintiendo la impotencia de no poder protegerlo de la realidad cruel de nuestra familia. «No», me respondió con una convicción que me sorprendió. «Las cosas de adultos son simples. Si amas a alguien, lo tratas bien. Si no lo amas, lo dejas ir. Pero no lo lastimas solo porque puedes». Sus palabras me golpearon como una revelación. Un niño de 10 años había entendido lo que yo había estado negando durante años. No era amor lo que me tenían. Era conveniencia, costumbre, y la comodidad de tener a alguien a quien culpar por sus frustraciones. Esa noche, escribí en un pedazo de papel que guardé bajo mi almohada: «No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece». Al principio no sabía qué significaba exactamente, pero las palabras se sentían poderosas, como una declaración de guerra silenciosa. La oportunidad llegó cuando Beatriz anunció que iba a organizar la boda de su hermana menor. «Será el evento del año», declaró con esa pomposidad que había perfeccionado. «Todos van a querer estar ahí». Por supuesto, yo no estaba en la lista original de invitados, pero Valentín insistió en que fuera. «Es mi madre», le dijo, y por un momento creí que había recuperado algo de la dignidad que había perdido. Pero la noche antes de la boda, Beatriz me llamó a su cuarto. «Hortensia», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «necesito que me hagas un favor. Mañana, en la boda, necesito que no llames mucho la atención. Ya sabes cómo es mi familia, muy elegante, muy educada. No queremos que se sientan incómodos». «¿Qué quieres decir exactamente?», le pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Bueno, tal vez sería mejor si no hablaras mucho con los otros invitados. Y por favor, no menciones que vives aquí. Podríamos decir que tienes tu propio lugar. Sería menos confuso para todos». «¿Quieres que finja que no existo?», le dije, sintiéndome más clara que nunca sobre sus intenciones. «No seas dramática», me respondió con una risa forzada. «Solo quiero que sea un día perfecto. ¿Puedes hacer eso por mí? Por Valentín». Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa silenciosa, mirando las fotografías en las paredes donde yo había sido cuidadosamente borrada de la historia familiar. Había fotos de Valentín y Beatriz, de Ezequiel con sus padres, de vacaciones y celebraciones donde yo había estado presente, pero había sido editada fuera de la narrativa oficial. Me detuve frente al espejo del pasillo y me miré realmente por primera vez en meses. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y mi cabello se había vuelto más blanco. Pero mis ojos todavía tenían fuego. Todavía tenían dignidad. Todavía tenían la fuerza de la mujer que había criado a un hijo sola, que había trabajado 3 empleos, que había construido una vida con sus propias manos. «Basta», me dije a mi reflejo. «Basta ya». A la mañana siguiente, me vestí con especial cuidado. Elegí mi vestido color champán, el que había comprado para ocasiones especiales y que había estado guardado en el closet durante años. Me peiné con dignidad, me puse el collar de perlas que había sido de mi madre, y me miré al espejo una vez más.
La mujer que me devolvió la mirada ya no era la sombra que había sido durante los últimos años. Era Hortensia, de 68 años, madre, abuela, sobreviviente. Y estaba lista para recuperar lo que me pertenecía. Llegamos a la boda en el auto de Valentín, y durante todo el trayecto pude sentir la tensión en el aire. Beatriz iba repasando mentalmente todos los detalles de su presentación perfecta, mientras Valentín conducía en silencio, evitando mi mirada en el espejo retrovisor. Ezequiel iba sentado a mi lado, elegante en su traje pequeño color gris, pero yo notaba cómo sus ojitos observaban cada gesto, cada palabra no dicha entre sus padres. «¿Recuerda lo que hablamos anoche?», me susurró Beatriz cuando nos bajamos del auto, ajustándose el vestido color coral que probablemente había costado más que mi renta de 6 meses. Perfil bajo. Sí. Me sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado para las cámaras, pero sus ojos me advertían que no toleraría ninguna desviación de su plan. El salón era impresionante, decorado con flores blancas y doradas, con manteles de lino que nunca había visto tan finos. Los invitados llegaban vestidos como si fuera una alfombra roja, las mujeres con joyas que brillaban bajo las luces de cristal, los hombres con trajes que gritaban dinero y poder. Me sentí como un pez fuera del agua, pero mantuve la cabeza en alto. «Hortensia», me dijo Ángela, quien había llegado como mi invitada, «te ves hermosa. Ese vestido te queda perfecto». Había insistido en acompañarme, y ahora entendía por qué. Su presencia me daba fuerza, me recordaba quién era yo antes de convertirme en la sombra de esta familia. Nos asignaron una mesa en el fondo del salón, lejos de la mesa principal donde estaban sentados Valentín, Beatriz y Ezequiel. Era una ubicación estratégica para mantenerme invisible, pero desde ahí podía observar todo sin ser vista. Pude ver cómo Beatriz se movía entre los invitados como una reina, cómo Valentín la seguía como un perro obediente, cómo Ezequiel se veía incómodo en su silla alta. La ceremonia fue elegante pero fría. El hermano de Beatriz, un hombre pomponoso que trabajaba en banca, se casó con una mujer que parecía haber salido de una revista de moda. Todo era perfecto, calculado, sin una sola emoción genuina. Me recordó por qué mi propia boda pequeña y sencilla había sido más hermosa que toda esta ostentación. Durante la cena, me mantuve en silencio como una buena invitada invisible. Comí sin hacer ruido, sonreí cuando alguien me miraba, y traté de ser el mueble decorativo que Beatriz quería que fuera. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Cada mirada condescendiente, cada comentario sobre la madre de Valentín, cada vez que me trataban como si fuera parte del mobiliario, alimentaba una llama que había estado dormida demasiado tiempo. ¿Y usted es?, me preguntó una señora mayor sentada a mi lado, con un collar de diamantes que probablemente valía más que mi casa anterior. «Soy Hortensia, la madre de Valentín», respondí con dignidad. «Ah, qué interesante», me dijo con esa voz que usaba la gente cuando no tenía nada más que decir. «¿Y a qué se dedica?». «Fui trabajadora textil durante 40 años», le dije, viendo cómo su expresión cambiaba sutilmente. «Crié a mi hijo sola y ahora estoy jubilada». «Qué admirable», murmuró, y luego se volteó hacia la persona del otro lado para comenzar una conversación sobre sus viajes a Europa. Fue entonces cuando comenzaron los discursos. El padre de la novia habló sobre la familia y los valores. El novio agradeció a todos por estar ahí. Y luego, Beatriz se levantó para hacer su discurso como cuñada de la novia. «Quiero aprovechar este momento», comenzó con su voz perfectamente modulada, «para hablar sobre la familia, sobre lo que significa tener a las personas correctas en tu vida». Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose brevemente en mí antes de continuar. «Porque no toda la familia es igual, ¿verdad? Hay quienes suman, quienes aportan elegancia y clase a nuestras vidas». Pude sentir hacia dónde se dirigía, pero no podía creer que fuera a hacerlo. «No aquí, no delante de toda esta gente. Y luego están aquellos que, bueno, que simplemente ocupan espacio», continuó, y las risitas comenzaron a extenderse entre algunos invitados que sabían exactamente a quién se refería. Gente que se aferra al pasado, que no entiende que los tiempos han cambiado, que insiste en recordarnos épocas menos sofisticadas. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Ángela puso su mano sobre la mía, apretándola en señal de apoyo. Ezequiel, desde su mesa, me miraba con preocupación evidente en sus ojitos. «Por ejemplo», dijo Beatriz, y ahora su voz tenía esa crueldad calculada que había perfeccionado durante años, «tenemos aquí a la madre de mi esposo.
Todas las miradas se voltearon hacia mí, y sentí el calor subir por mi cuello. Una mujer que, bless her heart, simplemente no puede adaptarse a los estándares modernos. Las risas se volvieron más audibles. Algunos invitados comenzaron a cuchichear entre ellos, y yo me sentí como un animal en exhibición en un zoológico cruel. Ella es una fracasada, declaró Beatriz, y el salón se quedó en silencio por un momento antes de explotar en carcajadas. Es como un mueble viejo y anticuado que nadie quiere. Pero ¿qué le vamos a hacer? Familia es familia, ¿verdad? El mundo se detuvo. Las risas resonaban en mis oídos como campanas de una iglesia diabólica. Miré hacia la mesa principal y vi a Valentín, mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, riéndose junto con el resto. No me defendió. No se levantó. No dijo una sola palabra. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Ezequiel se levantó de su silla. Su carita estaba roja de indignación, y sus puños pequeños estaban apretados a los costados de su cuerpo. Caminó hacia el micrófono con pasos determinados, y todo el salón se quedó en silencio, expectante. «Yo sé algo sobre la novia», gritó con su voz infantil pero clara, tomando el micrófono con sus manitas temblorosas. Beatriz se puso pálida como la cera. «Ezequiel, baja de ahí inmediatamente», le ordenó, pero él no se movió. «Mi abuela no es una fracasada», declaró con una valentía que me llenó de orgullo y terror. «Mi abuela es la mejor persona que conozco. Ella me cuida cuando ustedes no están, me hace galletas cuando estoy triste, y me cuenta cuentos que me hacen reír». «Ezequiel», intervino Valentín, levantándose de su silla, «ven acá ahora mismo». Pero mi nieto no había terminado. «Y yo sé por qué mamá la odia tanto», continuó, y pude ver el pánico en los ojos de Beatriz. «Es porque mamá tiene secretos. Secretos que no quiere que papá sepa». El salón estaba en silencio absoluto. Era como si alguien hubiera apretado el botón de pausa en una película. Todos los invitados miraban alternadamente a Ezequiel, a Beatriz y a mí, tratando de entender qué estaba pasando. «Mi niño», murmuré, sintiendo que mi corazón se iba a salir del pecho. No sabía si sentirme orgullosa de su valentía o aterrorizada por las consecuencias que esto pudiera tener para él. «Ezequiel, bájate de ahí inmediatamente», gritó Beatriz, pero su voz tenía un tono de pánico que nunca había escuchado antes. Sus mejillas, perfectamente maquilladas, habían perdido todo el color, y pude ver cómo sus manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura delante de todos los invitados. Pero mi nieto no se movió. Se aferró al micrófono como si fuera su salvavidas, y cuando habló otra vez, su voz sonó más fuerte, más decidida. «Mi mamá habla por teléfono con un hombre que no es mi papá. Lo llama mi amor, y le dice que lo extraña mucho». Un murmullo recorrió todo el salón como una onda expansiva. Los invitados se miraban entre ellos con esa expresión de shock y morbo que aparece cuando se revela un escándalo en público. Pude ver cómo algunas señoras se inclinaban hacia sus acompañantes para susurrar, cómo los hombres alzaban las cejas con sorpresa, cómo toda la elegancia y sofisticación del evento se desmoronaba en tiempo real. «Eso no es cierto», gritó Beatriz, pero su negación sonaba desesperada, histérica. «Es un niño, no sabe lo que dice. Está confundido. Está». Se volteó hacia Valentín buscando apoyo, pero mi hijo estaba paralizado en su silla, con la cara blanca como el papel y los ojos fijos en Ezequiel. «Sí es cierto», continuó mi nieto con esa determinación feroz que reconocí de inmediato porque era la misma que había tenido su padre cuando era pequeño. «Lo he visto muchas veces. Cuando papá no está en casa, ella se encierra en su cuarto y habla bajito por teléfono. Dice cosas como, no puedo más, y, ojalá pudiéramos estar juntos, punto». El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos del salón estaban clavados en Beatriz, esperando su respuesta, esperando que negara las acusaciones de mi nieto. Pero ella no podía hablar. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, buscando palabras que no llegaban. «Y también», continuó Ezequiel, ganando confianza con cada revelación, «esconde dinero en una caja debajo de su cama. Mucho dinero que no le dice a papá. Lo contó una vez y dijo, con esto podré irme lejos cuando ya no aguante más, punto». Ahora fue Valentín quien se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Ezequiel», dijo con una voz que no reconocí, una voz rota y confundida, «¿estás seguro de lo que estás diciendo?» «Sí, papá»,
respondió mi nieto, y por primera vez desde que había tomado el micrófono, su voz se quebró un poco. Siento mucho tener que decírtelo aquí, pero ella siempre es mala con abuela, y abuela nunca se defiende porque nos ama mucho a nosotros. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No lágrimas de humillación o dolor, sino lágrimas de amor puro por este niño valiente que había arriesgado todo para defenderme. Mi nieto, de apenas 10 años, había hecho lo que su padre no había podido hacer en años: plantarse frente a la tiranía y decir basta. Beatriz, dijo Valentín con una voz que parecía venir de muy lejos, es cierto lo que está diciendo. Por primera vez en 5 años, vi a Beatriz realmente vulnerable. Toda su compostura, toda su elegancia calculada, se había desmoronado como un castillo de naipes. Miró desesperadamente alrededor del salón, buscando una salida, una explicación, algo que pudiera salvarla de este momento de exposición pública. Yo puedo explicar, murmuró finalmente, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. No es lo que parece. Valentín, tú me conoces, sabes que yo nunca. ¿Conocerte?, la interrumpió Valentín, y por primera vez en años pude escuchar en su voz algo del niño que había sido, algo de la fuerza y la honestidad que había perdido en algún momento. ¿Te conozco realmente, Beatriz? Porque si lo que dice mi hijo es cierto, entonces no te conozco para nada. Los invitados estaban completamente hipnotizados por la escena que se desarrollaba delante de ellos. Algunos habían sacado sus teléfonos y estaban grabando, otros simplemente observaban con esa fascinación morbosa que produce el drama humano en tiempo real. El hermano de Beatriz, el novio que se suponía era el centro de atención de la noche, estaba parado junto al altar como una estatua, sin saber qué hacer con su propia boda que había sido secuestrada por este escándalo familiar. Ezequiel, gritó Beatriz, cambiando de táctica, baja de ahí ahora mismo. Estás arruinando la boda de tu tío, estás siendo un niño malcriado y mentiroso. Pero fue un error terrible, porque al atacar a Ezequiel, al llamarlo mentiroso delante de toda esa gente, Beatriz había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Vi cómo la expresión de Valentín cambiaba, como algo se encendía en sus ojos que había estado apagado durante demasiado tiempo. No le hables así a mi hijo, le dijo con una voz que no había escuchado en años, una voz que me recordó al hombre que había criado, al niño que me había prometido cuidarme cuando fuera grande. Si él dice que es cierto, entonces es cierto. Ezequiel no miente. Pero es solo un niño, gritó Beatriz, perdiendo completamente la compostura. No sabe lo que dice. Está confundido. Los niños ven todo, intervine finalmente, levantándome de mi silla en el fondo del salón. Mi voz resonó clara y fuerte, cortando el aire tenso como una espada. Los niños ven lo que los adultos pretendemos que no existe. Y mi nieto no es mentiroso. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Ángela se levantó a mi lado, solidaria, apoyándome con su presencia. Caminé lentamente hacia el frente del salón, sintiendo que cada paso me devolvía un pedazo de la dignidad que había perdido durante estos años. Durante 5 años, dije, dirigiéndome no solo a Beatriz sino a todo el salón, he aguantado humillaciones, desprecios, y el dolor de ver cómo alejabas a mi hijo de mí. He sido silenciosa, he sido paciente, he sido todo lo que me pediste que fuera. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Pero hoy, mi nieto me ha recordado algo que había olvidado. Me ha recordado que tengo valor, que tengo dignidad, y que no necesito permiso de nadie para defenderme. Beatriz me miraba con una mezcla de odio y terror, sabiendo que había perdido el control de la situación, sabiendo que todos sus secretos estaban siendo expuestos delante de las personas cuya opinión más le importaba. Así que ahora, continué, mirándola directamente a los ojos, vas a explicarle a mi hijo la verdad sobre ese teléfono, sobre ese dinero, y sobre todos los planes que has estado haciendo a sus espaldas. El salón estaba en completo silencio, esperando la respuesta de Beatriz, esperando el siguiente movimiento en este drama que había transformado una boda elegante en un tribunal público de justicia familiar. Beatriz me miró con una furia que nunca había visto antes, como un animal acorralado que sabe que ya no tiene escapatoria. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos, ahora brillaban con una desesperación salvaje. Por un momento pensé que iba a negar todo, que iba a seguir mintiendo hasta el final. Pero entonces, algo en ella se rompió. «¿Quieren saber la verdad?», gritó,
y su voz resonó por todo el salón con una histeria que hizo que varios invitados se estremecieran. Sí, es cierto. Todo es cierto. Tengo a alguien más, tengo dinero guardado, y sí, estoy planeando irme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si alguien hubiera succionado todo el aire del salón. Pude ver cómo Valentín se tambaleaba, como si hubiera recibido un golpe físico. Su cara había pasado del blanco al gris, y se aferró al respaldo de su silla para mantenerse en pie. «Pero ¿saben por qué?», continuó Beatriz, ahora completamente fuera de control, señalándome con un dedo tembloroso. «Por culpa de esta vieja miserable. Por culpa de esta mujer que no puede aceptar que su hijo ya no la necesita. Por culpa de esta fracasada que se aferró a nosotros como una sanguijuela». Las palabras salían de su boca como veneno, años de resentimiento acumulado derramándose sin filtro delante de todos estos extraños elegantes que habían venido a celebrar una boda y ahora eran testigos de la destrucción de una familia. «Valentín, dile a tu madre que se vaya», gritó, volteándose hacia mi hijo con una desesperación que daba pena. «Dile que ya no la queremos aquí, que estamos hartos de mantenerla, de aguantar sus lloriqueos, de fingir que nos importa». Pero Valentín no respondió. Estaba mirando a Ezequiel, que seguía parado en el escenario con el micrófono en las manos, con los ojos llenos de lágrimas pero con la barbilla levantada con orgullo. Mi nieto había sido más valiente que cualquier adulto en esa habitación, y creo que en ese momento, Valentín se dio cuenta de eso. «Beatriz», dijo finalmente mi hijo, y su voz sonaba como la de un hombre que está despertando de una pesadilla muy larga. «Para. Solo, para». «No», gritó ella, perdiendo completamente la razón. «No voy a parar. Estoy harta de fingir. Estoy harta de pretender que esta familia disfuncional es normal. Rodrigo me ama de verdad. Él no me obliga a cuidar a su madre como si fuera una empleada doméstica». Rodrigo. Ahora tenía nombre el amante. Pude ver cómo cada revelación era como una puñalada más para Valentín, como cada palabra de Beatriz destrozaba un poco más lo que quedaba de su matrimonio, de su confianza, de su mundo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Valentín, y su voz era apenas un susurro, pero en el silencio del salón se escuchó claramente. «¿Qué importa?», respondió Beatriz con crueldad. «¿1 año? ¿2 años? ¿Qué más da? Lo que importa es que él me hace feliz, que me trata como una reina, que no me obliga a vivir con su madre que huele a medicina y nostalgia». Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando, pero no de tristeza. Estaba llorando de alivio. Después de años de sentirme invisible, de preguntarme si realmente era tan terrible como ella me hacía sentir, finalmente la verdad salía a la luz. No era yo la que estaba loca. No era yo la que tenía problemas. Era ella, con su corazón frío y sus ambiciones egoístas, la que había envenenado a nuestra familia. «¿Y el dinero?», preguntó Valentín, ahora con una voz más firme, más parecida al hombre que había criado. «Es mi dinero», gritó Beatriz. «Rodrigo me lo ha estado dando para cuando nos vayamos juntos. Para cuando pueda liberarme de esta vida miserable que tengo que fingir que me gusta». «Dinero que escondes mientras yo trabajo doble turno para pagar las cuentas», dijo Valentín, y pude ver cómo la realidad se asentaba en su mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. «Dinero que escondes mientras usas la pensión de mi madre para nuestros gastos». «Tu madre no necesita tanto dinero», se defendió Beatriz, pero ahora su argumento sonaba patético incluso para ella. «Solo se queda ahí sentada todo el día. No hace nada útil». «Ella crió a tu hijo», intervino Ezequiel desde el escenario, y su voz infantil cortó el aire como una daga de verdad pura. «Ella me cuida cuando ustedes salen. Ella me hace la comida cuando tienen juntas. Ella limpia toda la casa todos los días». Mi nieto tenía razón. Durante todos estos años, mientras Beatriz me trataba como una sirvienta, yo había estado criando a su hijo, cuidando su casa, haciendo todo el trabajo invisible que mantiene una familia funcionando. Y todo ese tiempo, ella había estado planeando su escape con dinero robado y amor prestado. «Rodrigo tiene razón», continuó Beatriz, ahora completamente desquiciada. «Las mujeres como tu madre son parásitos emocionales. Se aferran a sus hijos porque no tienen vida propia, porque son demasiado débiles para construir algo por sí mismas». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Ángela, que había estado silenciosa a mi lado durante toda la escena, se adelantó un paso. «Débil»,
dijo con una voz que temblaba de indignación. ¿Llamas débil a una mujer que crió a un hijo sola? ¿Qué trabajó 3 empleos para darle educación? ¿Qué vendió su casa para ayudar a la familia de su nuera? Esa es tu definición de debilidad. No te metas en esto, le gritó Beatriz, pero Ángela no se intimidó. Me meto porque Hortensia es mi amiga, y porque he visto lo que las mujeres como tú les hacen a las mujeres como nosotras, respondió con una dignidad que me llenó de orgullo. Manipulas, chantajeas emocionalmente, y después tienes el descaro de llamar débiles a tus víctimas. Fue entonces cuando Valentín finalmente reaccionó. Se acercó a Ezequiel y suavemente le quitó el micrófono de las manos. Mi nieto se aferró a las piernas de su padre, y pude ver cómo temblaba por todo lo que había tenido que enfrentar esa noche. Beatriz, dijo Valentín, y ahora su voz tenía una autoridad que no había escuchado en años. Quiero que salgas de aquí. Ahora mismo. No quiero verte cerca de mi hijo, no quiero verte cerca de mi madre, y no quiero verte cerca de mí. No puedes hacer eso, gritó ella, pero ya no tenía poder. Ya no tenía control. Soy tu esposa. Tenemos una vida juntos. No, respondió Valentín con una calma que me sorprendió. No tenemos nada juntos. Lo que teníamos lo destruiste tú misma, con tus mentiras, con tu crueldad y con tu traición. Miró hacia mí, y por primera vez en años, vi en sus ojos al niño que había criado, al hijo que me había prometido cuidarme cuando fuera grande. Mamá, me dijo, y su voz se quebró un poco. Perdóname. Perdóname por haber sido tan ciego, por haber permitido que te tratara así, por haber olvidado todo lo que hiciste por mí. Perdóname, repitió Valentín, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se acercaba a mí con pasos vacilantes. Perdóname por haber sido tan cobarde, por haber dejado que te hiciera sentir invisible en tu propia familia, por haber olvidado quién eres realmente. Mi corazón se desgarró y se reconstruyó al mismo tiempo. Durante años había esperado este momento. Había soñado con que mi hijo recordara el amor que habíamos compartido, pero nunca imaginé que llegaría de esta manera, en medio de semejante devastación pública. Hijo, le dije, extendiendo mis brazos hacia él, tú no tienes que pedirme perdón. Los padres perdonamos antes de que nos lastimen, porque amar significa aceptar que las personas que queremos a veces toman decisiones que nos duelen. Él se derrumbó en mis brazos como si fuera otra vez ese niño de 10 años que corría hacia mí después de una pesadilla. Sentí su peso contra mi pecho, su respiración entrecortada, y por un momento el salón lleno de gente desapareció. Solo existíamos él y yo, madre e hijo, reconectándonos después de años de distancia forzada. Pero yo sí tengo que pedirte perdón, murmuró contra mi hombro. Porque dejé que una extraña fuera más importante que la mujer que me dio la vida, que me crió, que sacrificó todo por mí. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Ezequiel se acercó y nos abrazó a los dos, formando un círculo de amor que había estado roto durante demasiado tiempo. Papá, le dijo a Valentín, abuela nunca te dejó de amar. Siempre hablaba de ti con cariño, incluso cuando mamá la hacía llorar. Beatriz observaba la escena con una mezcla de furia y desesperación. Su plan perfecto se había desmoronado, su secreto había sido expuesto, y ahora veía cómo la familia que había estado manipulando se reconstruía sin ella. «Esto es ridículo», gritó, tratando de recuperar algo de control. «Valentín, no puedes dejarte manipular por una anciana sentimental y un niño confundido. Piensa en todo lo que hemos construido juntos». «¿Construido?», le respondió Valentín, alzando la cabeza para mirarla con una claridad que hacía mucho no tenía. «¿Qué construimos, Beatriz? ¿Una casa llena de mentiras? ¿Un matrimonio basado en el chantaje emocional? ¿Una familia donde mi madre era tratada como una sirvienta?» «Yo te di una vida mejor», insistió ella, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. «Te saqué de esa mediocridad. Te enseñé a vestirte bien, a hablar correctamente, a moverte en círculos importantes. Me enseñaste a avergonzarme de quién soy», le respondió Valentín con una firmeza que me llenó de orgullo. «Me enseñaste a ver como defectos las cosas que me hicieron fuerte, mi origen humilde, mi madre trabajadora, mi historia de lucha y superación». Los invitados seguían observando la escena como si fuera una telenovela en vivo. Algunos habían comenzado a irse discretamente, incómodos con la intensidad emocional del momento, pero otros permanecían hipnotizados por este drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos. El hermano de Beatriz,
El novio que se suponía era el protagonista de la noche, se acercó finalmente. Beatriz, le dijo con una voz cansada, creo que es mejor que te vayas. Ya has arruinado suficiente esta celebración. También tú, le gritó ella, volteándose hacia él con furia. Siempre fuiste un cobarde. Siempre dejaste que mamá y papá te pisotearan. Por eso nunca vas a ser exitoso como Rodrigo. Era patético verla destruir todas sus relaciones en una sola noche, quemando todos los puentes por pura desesperación y rabia. La elegante señora que había entrado al salón unas horas antes ya no existía. En su lugar había una mujer desquiciada, mostrando su verdadera naturaleza ante el mundo. Vamos, Beatriz, intervino Ángela con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria del momento. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Ahora es momento de irte con dignidad, si es que te queda alguna. No me voy a ir, gritó Beatriz. Esta es mi familia. Yo soy la esposa. Yo soy la madre de Ezequiel. No, dijo Ezequiel con una voz pequeña pero firme, aferrándose más fuerte a mi mano. Las mamás no lastiman a las abuelas. Las mamás de verdad aman a toda la familia, no solo a las partes que les convienen. Sus palabras, dichas con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, fueron como una sentencia final. Beatriz se quedó sin palabras, mirando a su hijo como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Ezequiel, murmuró, intentando una última manipulación, soy tu mamá. Te amo. Todo lo que hice fue por ti, por nosotros. No, respondió mi nieto, y su negativa fue rotunda, definitiva. Lo que hiciste fue por ti. Siempre fue por ti. Valentín se separó de nuestro abrazo y se dirigió hacia Beatriz con una determinación que no había visto en años. Se acabó, le dijo. Mañana hablaremos de los papeles del divorcio, de la custodia, de todo lo legal. Pero ahora quiero que te vayas. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, le preguntó con una última desesperación. Con Rodrigo, le respondió Valentín sin pestañear. Después de todo, él es quien te hace feliz, ¿no? Él es quien te trata como una reina. Ve con él. Por primera vez en toda la noche, Beatriz se quedó completamente callada. Miró alrededor del salón, buscando quizás algún rostro comprensivo, algún aliado, pero solo encontró miradas de juicio, de pena o de simple incomodidad. Su mundo perfecto se había derrumbado en una sola noche, y no había forma de reconstruirlo. Finalmente, recogió su bolso con manos temblorosas y caminó hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se volteó una última vez. Te arrepentirás de esto, Valentín, dijo con una voz llena de veneno. Te arrepentirás de haber elegido a esa vieja por encima de mí. No, le respondió mi hijo con una serenidad que me sorprendió. Me arrepiento de haber tardado tanto en elegir a la mujer que me dio la vida por encima de la mujer que me la estaba arruinando. Y con esas palabras, Beatriz salió del salón, dejando atrás 5 años de manipulación, mentiras y dolor. La puerta se cerró tras ella con un sonido que se sintió como el final de un capítulo muy oscuro en nuestras vidas. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era el silencio tenso de la expectativa, sino el silencio reparador de después de la tormenta. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos acercándose a darnos palabras de apoyo, otros simplemente marchándose discretamente. Mamá, me dijo Valentín, tomando mis manos entre las suyas, ¿puedes perdonarme? Podemos empezar de nuevo. Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi mundo durante tantos años, y sonreí a través de las lágrimas. Hijo, le dije, nunca dejamos de empezar de nuevo. Eso es lo que significa ser familia. 6 meses después de esa noche que cambió nuestras vidas para siempre, me despierto cada mañana en mi nueva casa, una casita pequeña pero luminosa que Valentín me ayudó a comprar con el dinero que recuperamos de Beatriz. Es un lugar que elegí yo, que decoré a mi gusto, donde puedo caminar descalza si quiero, donde puedo ver televisión hasta tarde, donde puedo recibir a mis amigas sin pedir permiso a nadie. Ángela viene a visitarme todos los martes. Nos sentamos en mi nueva cocina, tomamos café en tazas que yo elegí, y hablamos de todo y de nada como solíamos hacer cuando éramos jóvenes. Te ves 10 años más joven, me dice siempre, y tiene razón. El peso de la humillación constante se ha ido de mis hombros, y he vuelto a encontrar la mujer fuerte que había perdido en algún lugar del camino.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta casa?, le digo mientras preparamos almuerzo para cuando lleguen Valentín y Ezequiel, que ahora vienen a visitarme todos los domingos. Que es mía. Completamente mía. Nadie puede quitármela, nadie puede hacerme sentir como una extraña en mi propio hogar. Ezequiel ahora tiene 11 años, y la experiencia de esa noche lo cambió de maneras profundas. Se ha vuelto más reflexivo, más consciente del poder de la verdad, pero también más alegre porque ya no tiene que cargar con secretos que no le correspondían. Los fines de semana se queda conmigo, y hemos desarrollado nuestros propios rituales. Galletas los sábados por la mañana, cuentos antes de dormir, paseos al parque donde le enseño a alimentar a los patos. Abuela, me dijo el domingo pasado mientras construíamos un rompecabezas en la mesa del comedor, ¿te arrepientes de haber vivido con nosotros todos esos años? No, mi amor, le respondí, acariciando su cabello que cada día se parece más al de su padre cuando era pequeño. No me arrepiento porque esos años me dieron lo más valioso que tengo, a ti. Y porque a veces tenemos que pasar por lugares oscuros para aprender a valorar la luz. Valentín ha cambiado también. El divorcio fue difícil pero necesario, y aunque Beatriz intentó llevarse a Ezequiel, el testimonio de nuestro niño y las evidencias de su infidelidad y manipulación hicieron que la custodia quedara completamente en manos de mi hijo. Beatriz desapareció con su Rodrigo, y según supe por Ezequiel, ahora vive en otra ciudad donde nadie conoce su historia. Mamá, me dijo Valentín la semana pasada mientras arreglábamos el jardín de mi nueva casa, quiero que sepas que cada día me levanto agradecido de que no sea demasiado tarde para recuperar lo que perdí contigo. Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero, le respondí, viendo cómo sus manos, las mismas que había besado cuando era bebé, plantaban flores en la tierra. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. He aprendido cosas sobre mí misma en estos meses de libertad. He redescubierto que me gusta la música alta por las mañanas, que disfruto cocinando solo para mí, que tengo opiniones fuertes sobre política y que no tengo por qué disculparme por expresarlas. He vuelto a contactar con viejas amigas de la fábrica, y nos juntamos una vez al mes para recordar los buenos tiempos y planear nuevas aventuras. Miren a Hortensia, dice siempre Carmen, otra de mis compañeras de trabajo, parece que hubiera rejuvenecido 20 años. Y es cierto. Cuando me miro al espejo por las mañanas, veo a la mujer que había enterrado bajo años de maltrato psicológico. Mis ojos brillan otra vez, mi sonrisa es genuina, mis movimientos tienen la confianza de alguien que sabe exactamente dónde pertenece. También he aprendido a ponerme límites, algo que nunca supe hacer antes. Cuando Valentín sugirió que tal vez podría volver a vivir con ellos, le dije con cariño pero con firmeza, hijo, yo te amo, pero ya no voy a vivir en casa de nadie más. Esta es mi casa, y aquí es donde voy a quedarme. Él lo entendió inmediatamente. Tienes razón, mamá, me dijo abrazándome. Mereces tu propio espacio, tu propia vida. Y nosotros merecemos visitarte, no tenerte como empleada. Los domingos familiares en mi casa son completamente diferentes a aquellas cenas tensas en casa de Beatriz. Aquí cocinamos juntos, reímos sin restricciones, Ezequiel puede jugar libremente, y Valentín se ha relajado de una manera que no había visto en años. Es como si todos hubiéramos salido de una prisión invisible. ¿Sabes qué pienso a veces?, me dijo Ángela el martes pasado mientras regábamos las plantas de mi terraza. Pienso que esa noche en la boda, cuando Ezequiel tomó el micrófono, fue como si un ángel hubiera decidido que ya era suficiente. Tiene razón. Mi nieto, con su valentía de 10 años, hizo lo que ningún adulto había tenido el coraje de hacer, decir la verdad sin adornos, sin diplomacia, sin miedo a las consecuencias. Él rompió las cadenas invisibles que nos tenían atrapados a todos. Ahora, cuando veo las fotografías en las paredes de mi sala, veo una historia diferente. Están las fotos de Valentín bebé, las de nosotros dos cuando era pequeño, pero también hay fotos nuevas. Ezequiel y yo horneando galletas, Valentín ayudándome a arreglar el jardín, los tres juntos en el parque alimentando a los patos. Es la historia de una familia que se perdió y se encontró, que se rompió y se reparó. Algunas noches, cuando estoy sola en mi casa silenciosa, pienso en Beatriz y me pregunto si alguna vez se arrepentirá de haber destruido algo tan hermoso como el amor de una familia. Pero luego recuerdo que su partida no destruyó nada. Al contrario, reveló lo que siempre había estado ahí, esperando la oportunidad de florecer de nuevo. He vuelto a escribir, algo que no hacía desde que era joven. Llevo un diario donde anoto mis pensamientos, mis gratitudes, mis planes para el futuro.
Ayer escribí, no vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Y me di cuenta de que había recuperado más de lo que había perdido. Había recuperado mi dignidad, mi familia, mi alegría de vivir. Mañana es domingo, y Valentín y Ezequiel vendrán a almorzar como siempre. Haremos arroz con pollo, la receta que le enseñé a mi hijo cuando tenía 15 años y que ahora le está enseñando a su hijo. Después iremos al parque, y Ezequiel me contará sobre sus clases, sus amigos, sus sueños para el futuro. Y yo le diré lo que le digo siempre: mi amor, recuerda que eres parte de una historia de mujeres y hombres fuertes, de gente que no se rinde, que lucha por lo que ama, que cree en la familia verdadera. Porque al final, he aprendido que no es la pensión ni la casa ni las cosas materiales lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de perdonar sin ser tonta, de amar sin ser víctima, de construir una vida digna sin importar cuántas veces tengas que empezar de nuevo. Y yo, Hortensia, de 68 años, madre, abuela, sobreviviente, estoy lista para cualquier cosa que la vida me traiga. Porque ahora sé quién soy, dónde pertenezco, y sobre todo, cuánto valgo. 2 años han pasado desde aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre, y mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo escuchar la risa de Ezequiel jugando en el jardín con su padre. Es un sonido que nunca me canso de escuchar, porque me recuerda que las familias pueden sanar, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Hoy es un día especial. Ezequiel cumple 13 años, y por primera vez en mucho tiempo, vamos a celebrar su cumpleaños aquí, en mi casa, rodeado solo de las personas que realmente lo aman. No habrá invitados fingiendo cortesía, no habrá tensiones ocultas, no habrá nadie tratando de controlar cada momento de la celebración. Abuela, me dice Ezequiel mientras ayuda a decorar la sala, ¿te acuerdas de mi cumpleaños número 10? Su voz ha comenzado a cambiar, y a veces me sorprende lo alto que está creciendo, pero sus ojos siguen teniendo esa misma pureza que me enamoró desde el primer día. ¿Cómo podría olvidarlo?, le respondo, colgando los globos color dorado que él eligió. Fue el último cumpleaños que celebramos en la otra casa. No necesito decir más. Los dos sabemos que esa época quedó atrás como un mal sueño del que finalmente despertamos. Era muy diferente, reflexiona él, con esa sabiduría prematura que desarrolló después de los eventos de la boda. Mamá organizaba todo para impresionar a sus amigas, no para hacerme feliz a mí. Hoy es diferente, le digo, abrazándolo por los hombros. Hoy celebramos a Ezequiel, no a la idea que alguien más tiene de cómo debería ser un cumpleaños perfecto. Valentín llega temprano, como siempre hace los domingos, pero hoy trae algo especial, un álbum de fotografías que ha estado preparando durante semanas. Es un regalo para los dos, nos explica mientras lo pone sobre la mesa. Fotos nuestras de antes, durante y después. Nos sentamos los tres en el sofá que compré cuando me mudé aquí, y comenzamos a pasar las páginas. Las primeras fotos son de cuando Valentín era bebé, esas imágenes descoloridas donde yo me veo tan joven, tan esperanzada, cargando mi mundo entero en brazos. Hay fotos de sus primeros pasos, de su primer día de escuela, de cuando me graduó de la primaria y yo lloré de orgullo en primera fila. Mira qué felices se veían, dice Ezequiel señalando una foto donde Valentín, de 8 años, me abraza después de ganar un concurso de matemáticas en el colegio. Se nota que se amaban mucho. Nos amábamos mucho, confirma Valentín, y puedo ver en sus ojos que está recordando no solo los momentos felices, sino también todo lo que perdimos durante esos años oscuros. Y nos seguimos amando mucho. Pasamos las páginas hasta llegar a las fotos de los últimos 2 años. Ezequiel y yo cocinando en mi nueva cocina, los tres plantando el jardín, nuestros paseos dominicales al parque, las tardes de juegos de mesa cuando llueve. Son imágenes de una familia que aprendió a sanar, que eligió el amor por encima del resentimiento. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estas fotos nuevas?, le pregunto a Ezequiel mientras observo una imagen donde los tres estamos construyendo una casa de pájaros para el jardín. ¿Qué, abuela? Que en todas estamos sonriendo de verdad. No sonrisas forzadas para la cámara, sino sonrisas que salen del alma. Es cierto. En las fotos de los últimos años se nota la diferencia. Hay una ligereza en nuestros rostros, una autenticidad en nuestros gestos que había desaparecido durante tanto tiempo. Somos nosotros mismos otra vez, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo a ser juzgados. Papá, dice Ezequiel de repente, ¿alguna vez has sabido algo de mamá?
Es una pregunta que surge de vez en cuando, y Valentín siempre la responde con honestidad. Sé que vive en Medellín con Rodrigo, dice suavemente. Sus abogados me contactan de vez en cuando por temas legales, pero nada más. ¿La extrañas? Ezequiel piensa por un momento antes de responder. Extraño la idea de tener una mamá, dice finalmente. Pero no extraño cómo se sentía vivir con ella. Eso me hace mala persona. No, mi amor, le respondo antes de que Valentín pueda hacerlo. Eso te hace una persona inteligente. Puedes amar la idea de alguien sin tolerar que te lastimen. Puedes desear que las cosas fueran diferentes sin sacrificar tu paz mental. Además, añade Valentín, tienes mucha gente que te ama de verdad. No necesitas mendigar cariño de quien no sabe darlo. Es una lección que todos hemos aprendido en estos años. El amor real no duele, no humilla, no chantajea. El amor real te permite ser quien eres, te celebra en lugar de tolerarte, te construye en lugar de destruirte. Mientras preparamos la cena de cumpleaños, Ángela llega con un pastel que hizo especialmente para Ezequiel. Se ha convertido en una abuela postiza para él, y la relación que han desarrollado me llena de alegría. Feliz cumpleaños, guapo, le dice dándole un abrazo fuerte. 13 años ya. Pronto vas a estar más alto que tu papá. Y más alto que la abuela también, bromea Ezequiel, y todos nos reímos porque es cierto. Está creciendo tan rápido que a veces tengo que ponerme de puntitas para despeinarlo como me gusta hacer. Durante la cena, mientras comemos el pollo guisado que es su plato favorito, Ezequiel nos sorprende con una declaración. Cuando sea grande, quiero ser como ustedes dos. ¿Como nosotros?, pregunta Valentín, intrigado. Como papá, porque aprendiste a reconocer tus errores y a cambiar. Y como abuela, porque eres fuerte y nunca te das por vencida, sin importar lo difícil que se pongan las cosas. Sus palabras me llegan al corazón. Este niño, que tuvo que crecer más rápido de lo que debería, ha extraído lecciones profundas de nuestra experiencia familiar. Ha aprendido que la fortaleza no está en deber mostrar vulnerabilidad, sino en levantarse cada vez que te caes. Y también, continúa, cuando tenga mi propia familia, voy a asegurarme de que mis hijos conozcan a sus abuelos, y de que los abuelos se sientan amados y respetados siempre. Eso, le digo mientras le limpio una lágrima que se me escapó, es la mejor promesa que me has hecho en la vida. Después de la cena, mientras Valentín y Ezequiel lavan los platos y yo organizo la sala, reflexiono sobre el camino que hemos recorrido. Hubo momentos en que pensé que había perdido a mi familia para siempre, momentos en que la soledad me consumía, momentos en que dudé de mi propio valor. Pero aquí estamos, 2 años después, más unidos que nunca. Hemos aprendido que las familias no se definen por la sangre o por los papeles legales, sino por la elección diaria de amarse, respetarse y cuidarse mutuamente. Abuela, me dice Ezequiel cuando terminan de limpiar, ¿puedes contarme otra vez la historia de cuando papá era pequeño y se perdió en el mercado? ¿Otra vez?, le pregunto riendo, pero ya estoy acomodándome en mi silla favorita porque sé que esta es nuestra tradición. Es mi historia favorita, dice sentándose en el suelo a mis pies, exactamente como lo hacía cuando era más pequeño. Me gusta cómo termina. Me gusta cómo termina también, dice Valentín, sentándose en el sofá cerca de nosotros. Y mientras comienzo a contar la historia de ese día cuando Valentín tenía 5 años y se perdió entre los puestos de verduras, pero no lloró porque sabía que yo siempre lo iba a encontrar, me doy cuenta de que eso es exactamente lo que pasó con nuestra familia. Nos perdimos por un tiempo, pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa.